Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por la presencia de todos y cada uno de ustedes que están en línea con nosotros. Estamos en la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana. En esta primera mesa del 26 Congreso Internacional de Teoría y Análisis Cinematográfico. Hace un momento tuvimos la ceremonia, la conferencia inaugural con la participación de la maestra, la doctora Yolanda Mercader. Fue muy interesante. En este momento comenzamos la mesa uno con el tema cine mexicano, panorámicas. Estoy pues muy agradecido por esta invitación y quisiera presentar en primer lugar a nuestra maestra que va a abrir esta mesa, Alejandra Sañudo Martín, doctorante en estudios científicos sociales en el ITESO, maestra en comunicación y licenciada en comunicación pública de la Universidad de Guadalajara, UDG, profesora del ITESO de Comunicación, Cultura y Sociedad. Además, miembro de la Red de Investigadores de Cine en Guadalajara, REDIC, y editora técnica de El Ojo que Piensa, revista científica de cine iberoamericano. Investigadora desde los estudios visuales y la comunicación, especializada en temas culturales, sociales, de género y mujeres, abordados a través de procesos de significación. Abre esta mesa con la ponencia de la mirada binaria a las interseccionales, mujeres en el cine mexicano. Bienvenida, bienvenidos todos y muchas gracias. Adelante. Muchísimas gracias por la introducción. Denme un segundito para comenzar a compartir. ¿Pueden ver sin problema? Sí, Sí, perfecto. Muy bien, pues comenzamos con esto. Muchas gracias por la presentación. Soy Alejandra Sañudo Martín. Estoy haciendo mi doctorado en el ITESO y para esta ponencia que les voy a presentar tiene lógica dentro de mi tesis doctoral. Toma parte de ese proceso y pues bueno, les voy a hablar un poquito de esta idea de cómo podemos empezar a hablar de miradas interseccionales en plural en lugar de mirada binaria en singular, sobre todo enfocado en mujeres en el cine mexicano, desde la producción de cine y también dentro de la pantalla. Y pues bueno, sin más, comienzo. Les quiero hablar de esta idea de las imágenes para la resistencia, este concepto de imágenes para la resistencia. Y básicamente son estas propuestas visuales que cuestionan o desestabilizan los regímenes visuales dominantes al poner en juego narrativas, cuerpos, afectos y perspectivas históricamente normalizadas. No solo muestran estas imágenes la resistencia de manera temática, sino que son producidas desde la diferencia, es decir, surgen de experiencias y contextos marcados por la desigualdad estructural y la disidencia o la misma interseccionalidad. En el contexto del cine mexicano, dirigido por mujeres, las imágenes para la resistencia emergen como estrategia para esa misma resistencia visual. Y bueno, contravienen la mirada hegemónica, buscan, son varios puntos, pues yo propongo aquí 6 puntos, pero una de ellas es que contravienen la mirada hegemónica masculina heteronormativa eurocéntrica, proponiendo nuevas formas de ver y de narrar. Articula lo personal como político, dando voz a subjetividades atravesadas por género, clase, racialización, territorialidad, sexualidad, etcétera, y expresan tensiones entre lo visible y lo invisibilizado, lo representable y lo excluido, lo normativo y lo disidente. También desencadenan un discurso con el espectador, desestabilizando la posición cómoda o pasiva mediante recursos como el desencadenamiento de la mirada, el cuestionamiento del deseo visual o la incorporación del trauma, la memoria o la ironía. Y también este tipo de imágenes de resistencia pueden inestabilizar las formas narrativas y estéticas tradicionales que conocemos del cine clásico, ya sea a través del desmontaje del melodrama, el uso del cuerpo como archivo, la reescritura del género, o cinematográfico y social también, y la contravisualización.
Y bueno, me gustaría enmarcar esto como desde un objetivo muy específico, que es mostrar cómo las directoras mexicanas representan estas crisis estructurales, que es la violencia, la desigualdad, desapariciones, la salud mental, el duelo indígena, etcétera, mediante una mirada interseccional, que son miradas situadas territorialmente y son miradas críticas. Y declarar que el enfoque de este estudio, este trabajo, es a partir de una construcción de una genealogía de la mirada y su transformación en el contexto dentro del cine mexicano. La resistencia como núcleo interseccional parte, o bueno, yo parto de reconocer pues todo lo que han hecho muchísimas mujeres que hacen estudios cinematográficos y que parte de la idea de que propone en un inicio esta Laura Mulvey, ¿no? De la mirada de masculina que eh, pretende ver a la mujer, estudiar a la mujer, destruir esta idea o feminizarle esta idea de la mujer, ¿no? Entonces, a partir de esta propuesta de Mulvey salen unas críticas a la idea de solo pensar la mirada desde lo masculino o solamente desde lo femenino. Y tradicionalmente estos estudios fílmicos han analizado la representación a través de esta dicotomía, ¿no? Entre qué es lo que le están viendo es lo masculino y qué es lo que está viendo esta mirada femenina y como una contraposición. Si no es una, es la otra. Sin embargo, pues este modelo presenta muchísimas limitaciones y sumamente importantes. Para eso, yo propongo hablar de miradas interseccionales. Esta idea de la interseccionalidad nace de Crenshaw en Estados Unidos y también lo construyo a partir de las propuestas de Bell Hooks, de Kaplan, de Lauretis Keckner y Rian Lozano, en donde podemos reconocer que el género, del género al contexto situado, más allá de solamente lo femenino o lo masculino. Sí, porque pensar nada más de esta manera binaria es reducir la experiencia visual a un esquema de oposición que simplifica las formas en que se experimenta, produce y consume el cine. Es decir, que no podemos hablar solamente de una sola idea, de una sola mirada femenina y como un solo público femenino y solo un tipo de hacer cine desde lo femenino. Entonces, esta idea universaliza categorías, como si todas las mujeres compartieran una misma forma de mirar, sin atender contextos de clase, raza, sexualidad, nacionalidad, etcétera. Esto invisibiliza la agencia de las directoras y invisibiliza la agencia de las espectadoras, al colocarlas siempre como reacción frente a la mirada hegemónica y no como productoras de nuevas formas de ver y nuevas visualidades. Y este punto puede abrir la discusión a esa necesidad de marcos más complejos y por eso es la propuesta de este nuevo marco, una especie de epistemología visual más allá de la mirada binaria. Esto lo hago pensando en cómo se puede mirar de todo el cuerpo desde Rian Lozano o Contravisualidad de Mirsov y Romeo Caballero. Entonces, entender la resistencia como núcleo desde la mirada interseccional y la resistencia no solo está en la narrativa, sino en la propia construcción de la mirada. ¿Quién mira, desde dónde y para qué estamos mirando? Este enfoque interseccional y decolonial como herramienta analítica sirve frente a estas limitaciones. El enfoque interseccional de Crenshaw permite identificar como múltiples sistemas de opresión, sea género, raza, clase, colonialidad, sexualidad, se entrelazan en las representaciones fílmicas. En el caso del cine hecho por mujeres en México específicamente, este marco ayuda a comprender cómo se visibilizan violencias múltiples y específicas. Por ejemplo, las desapariciones forzadas, la violencia de género, el racismo estructural, la desigualdad laboral, entre muchas otras. Y por su parte, los estudios decoloniales permiten, por ejemplo, cuestionar la centralidad de los modelos europeos estadounidenses en el análisis cinematográfico, valorar prácticas estéticas y narrativas locales que emergen desde las experiencias latinoamericanas, muchas veces marcadas por la memoria, la resistencia comunitaria y la denuncia política. En conjunto, estos enfoques abren la posibilidad de leer las películas no solo como productos culturales, sino también como intervenciones críticas am, al espacio social y político. Entonces, esta idea de mirar, por ejemplo, con todo el cuerpo y entender la contravisualidad, de que son propuestas de Rian Lozano y de Mirsov. Esta idea de Rian Lozano de mirar con todo el cuerpo desplaza la mirada ocular centrada para reconocer que el acto de ver también es afectivo, táctil, sensorial. Desde aquí las directoras mexicanas construyen un cine que pues involucra a las espectadoras, que apela a las emociones,
las memorias corporales o afectos colectivos. Y al mismo tiempo, por ejemplo, Belén Romero Caballero habla de la contravisualidad, entendida como una práctica de resistencia que nos ayuda a desafiar la forma en que históricamente nos han enseñado a ver. Y se trata de producir imágenes que interrumpen los regímenes de visibilidad dominantes, a aquellas lógicas coloniales y patriarcales que deciden qué cuerpos, qué voces y qué memorias merecen ser vistas. Cuando ambas propuestas se cruzan, se visibiliza cómo las directoras mexicanas pueden generar otros modos de ver y sentir el cine, de hacer el cine, desde la memoria encarnada, desde la denuncia de violencias invisibilizadas y desde un compromiso político de que descentra la mirada hegemónica. Entonces, con eso me gustaría hablarles se hizo el análisis de 3 películas como imágenes de la resistencia. Esto también para entender que no solo como ejemplos, son simplemente ejemplos para hablar de estos temas que estoy proponiendo, pero como ejemplos de autoría femenina, sino como formas de narrar la y desde la resistencia. Entonces, estas 3 películas es Sin señas particulares, de la directora Fernanda Valadez, del 2020, Valentina o la Serenidad, de la directora Ángeles Cruz, del 2023, y Corina, de la directora Úrsula Barba, del 2024. Con la primera inicio con Sin señas particulares de Fernanda Valadez. Como contexto general del filme, Magdalena busca a su hijo desaparecido. La cámara se sitúa en lo invisible, en lo que el Estado calla, en 2 escenas clave que son las que propongo aquí, y las ejemplifico con estos 2 fotogramas de estas 2 escenas. Las mujeres le ofrecen ayuda a Magdalena, esta madre. Una de ellas es una doctora, es empleada, y otra es una empleada. Estos pequeños gestos de resistencia en un entorno de violencia estructural. La mirada de Valadez muestra alianzas un poco frágiles, pero precarias, pero al mismo tiempo también son potentes entre mujeres atravesadas por estos temas de clase y territorio. En la primera escena, que es el fotograma de la parte de arriba, esta doctora ayuda con la burocracia, el proceso burocrático a Magdalena. Desde una lectura interseccional se evidencia cómo las mujeres no viven la violencia de manera homogénea. Magdalena, una mujer de Guanajuato, con pocos recursos y poca información, depende de otras mujeres que han acumulado experiencia en el mismo camino. El sistema de justicia y atención se presenta como hostil, por lo que las redes informales de mujeres son quienes llenan estos vacíos, aunque de manera muy precaria. La mirada de Valadez se enfoca en los lazos de resistencia femenina, sin romantizar, pero mostrando alianzas sumamente limitadas por la estructura institucional del gobierno. En la segunda escena, que es el segundo fotograma que propongo aquí, una empleada de una estación de camiones advierte de peligro a Magdalena y se lo hace en el baño. Este baño es un lugar de refugio y confidencialidad. Se presenta de esa manera en la película. Es significativo desde una perspectiva de género, pues es un espacio de acompañamiento entre mujeres donde el peligro puede suspenderse momentáneamente. La intervención de la empleada no rompe el orden patriarcal que impone el silencio, pero lo tensiona un poco y también pone en juego la intersección entre clase y género, la trabajadora limitada por su posición laboral, social y la violencia de la frontera. No puede ayudar abiertamente, pero encuentra la manera de hacerlo. La sugerencia a Magdalena para que vaya a un refugio de migrantes también apunta al rol de los espacios comunitarios creados por y para personas en situaciones precarias, que operan al margen de las instituciones gubernamentales. Estas 2 escenas muestran cómo la mirada de Valadez, la directora, articula las diferentes intersecciones entre mujeres inmersas en la violencia de desapariciones mexicanas, que no es una experiencia individual, sino una consecuencia de una estructura que perfila y excluye a muchas, especialmente en contextos fronterizos y de migración. Por otro lado, en la segunda película con la que trabajo es Valentino La Serenidad, de Ángeles Cruz. Ángeles Cruz es una directora mixteca y presenta también en su película esta comunidad mixteca. Valentina, una niña indígena, llora la muerte de su padre y aprende mixteco como una forma de duelo y memoria. El cuerpo de Valentina es un territorio en disputa entre la escuela, el duelo, el idioma y la adultez. La escena presenta la visita de la madre de Valentina a su salón de clase por petición de la maestra. Ahí es confrontada frente a todos sobre sus ausencias al salón de clases. La maestra la hace leer sobre la muerte, lo que la enfrenta directamente con la realidad de su padre. Eso implica que se haga pipí enfrente del grupo y salga corriendo. La escena evidencia la violencia institucional y simbólica que se ejerce sobre los cuerpos infantiles e indígenas.
Cuando la maestra la confronta públicamente, se expone una jerarquía donde el sistema educativo intenta imponer una lógica disciplinaria que no reconoce los procesos de duelo, afectivos, culturales y comunitarios fuera de esta institución. La escuela aparece como un espacio de normatividad que no solo castiga su ausencia, sino que invalida las normas no hegemónicas de entender y procesar la pérdida. Ahí se revela cómo las niñas indígenas son atravesadas por múltiples formas de opresión simultánea, por ser mujeres, por ser indígenas, por estar en duelo, por no hablar una lengua, por no responder a los tiempos y exigencias de la escuela, etc. Sin embargo, a manera de resistencia, Valentina no se presenta como una víctima pasiva, sino que a su edad construye estrategias para reapropiarse del lenguaje, la naturaleza, su territorio y el vínculo con su padre. Este fragmento es un ejemplo de cómo la mirada de la directora expresa memoria, cultura, comunidad y reconstrucción de identidad en contextos marcados por desigualdad estructural y exclusión a los pueblos indígenas. Por último, la última película de la que me gustaría platicarles es Corina de Úrsula Barba Höfner. Corina, en el primer cuadro, en el primer fotograma la podemos ver, es una joven con agorafobia que interviene el final de un libro. Ella trabaja en una editorial y reescribir este final es una forma de resistencia simbólica para ella. En otra escena confronta a la autora, que es el segundo fotograma, del libro que defiende el realismo crudo. La película propone que el deseo de narrar también es un campo de conflicto. ¿Quién tiene derecho a contar historias y desde dónde se narra? La protagonista, esta mujer que tiene agorafobia, está atrapada en un espacio reducido donde sus movimientos y relaciones se ven limitados por su condición, pero también por las expectativas sociales y afectivas de su entorno. En esta primera escena analizada, Corina interviene al final de El borrador de un libro de su escritora favorita, dándole un final feliz. Esta acción simboliza para ella un acto de resistencia y afirmación personal. Tiene miedo de ser valiente para transformar la narrativa. En conversación con René, su casera, que la podemos ver en el primer fotograma de espaldas, que también tiene una versión más aguda del miedo al exterior, pone en relieve la importancia del apoyo entre ellas y la complicidad para desafiar las imposiciones externas, revelando un entramado afectivo que se sostiene a través de esas pequeñas pero significativas rebeliones cotidianas. El acto de modificar este final cuestiona quién tiene derecho a narrar, un tema sensible en el contexto de su trabajo creativo y editorial, donde predominan estructuras muy jerárquicas. Sirve para preguntarnos lo mismo en el cine, quién tiene derecho a mirar y quién tiene derecho a hacernos mirar. Asimismo, la conversación con René su casera es clave porque muestra la importancia del apoyo y escucha entre mujeres. A pesar de dar un paso hacia adelante y la otra estar cómoda y orgullosa de su postura, es una conversación que valida sus experiencias y acompaña tanto la permanencia como la transformación y evidencia la vivencia en comunidad que sostiene la agencia para mujeres como Corina que se enfrentan a sus propias adversidades y temas de salud mental. La segunda escena, que es el segundo fotograma, muestra las consecuencias de esa intervención que hace Corina al libro. La nueva versión que se imprime por error y obliga a Corina a salir de su zona de confort y emprender un viaje. Ahí tiene una conversación con la autora intentando convencerla de usar su final adaptado. Recibiendo una negativa, pues la autora explica cómo el mundo real no tiene siempre un final feliz, sino o el que el mundo está lleno de frivolidad. Esta búsqueda no solo es física, sino simbólica, pues simplifica confrontar la autoridad de la autora y la estructura del mundo editorial. En esta escena se evidencian tensiones entre la agencia individual, como querer cambiar la situación desde acciones individuales y los sistemas culturales dominantes que regulan las voces de quién puede hablar, quién puede decidir, quién puede mirar. Desde la óptica interseccional, la escena pone en diálogo factores como la salud mental, el espacio urbano y rural, las relaciones de poder. No solo se muestra la experiencia íntima de una mujer con miedo, sino que también explora cómo las estructuras sociales y las instituciones dificultan o facilitan la autonomía. Propone también la experiencia de mujeres de la comunidad LGTBI+, y sin caer en la fetichización de esto a través de muestras de cariño sutiles, por ejemplo. Es una crítica a las barreras que enfrentan las mujeres en las historias para ser dueñas de sus propios relatos y decisiones, especialmente cuando están atravesadas por condiciones invisibilizadas o estigmatizadas de la salud mental. Con eso, quiero hablar de entonces esta resistencia simbólica y política de la producción de cine. Estas imágenes creadas por las directoras no solo buscan denunciar, sino reformular las condiciones del ver, producir afectos, fracturar la narrativa dominante. Estas miradas están en conflicto con la industria, con los imaginarios heredados y con las estructuras patriarcales. Entonces, la resistencia simbólica y política del hacer cine
Ahí las imágenes son creadas no solo para reformular, sino también transgredir estas condiciones del ver. Nuestra realidad, mediada por imágenes, puede ser transformada también por las formas en que construimos el género, la sexualidad y la feminidad en estas grandes pantallas. Las mujeres que colocan en pantalla articulan subjetividades marcadas por múltiples ejes de diferencia, género, clase, etnia, edad, territorio y más que se pueden observar en estas películas claramente. Las miradas expresadas en estas películas ofrecen relatos complejos y situados que colocan a las mujeres al centro. La mirada como resistencia que ejercen las directoras es estética, pero también es narrativa, al construir imágenes desde su propio contexto y fuera de lo instaurado o normalizado. Esto permite hablar de una producción de formas visuales que se intersecta opresiones, mientras que al mismo tiempo plantea nuevas posibilidades de hacer cine, de usar lenguaje fílmico, de criticar las estructuras, transformar y mirar. Entonces, para cerrar, me gustaría hablar de estas conclusiones. Existe una disputa por las imágenes. El cine de mujeres en México la presento como una práctica situada de resistencia estética y política. Las imágenes de resistencia son conflictos sobre las imágenes, que muestran que se calla quién representan. Se propone pensar el cine como espejo, pero además como un campo de batalla simbólico donde se juega el poder de narrar, habitar, transformar la realidad. Las directoras mexicanas no solo representan la crisis, sino que filman desde ella. Em, Su mirada es una forma de disputar el sentido, de fracturar los imaginarios dominantes. No estamos en un cine de víctimas, sino de subjetividades que activas que resisten, cuidan, dudan, hablan y miran. En tiempos de violencia estructural y crisis simbólica, la cámara se vuelve una herramienta política y si el cine es hoy un campo de batalla por las imágenes, entonces las miradas interseccionales son nuestras armas visuales para nombrar lo que aún se calla. Lo que la creación de una genealogía como la que yo propongo aquí, el análisis de películas que también les propongo aquí, permite diálogo con las directoras y su trabajo, que es reconocer que se necesitan nuevas perspectivas interseccionales que problematicen más allá del género para observar entrelazamiento con diversidad de diferencias, con la clase, con las discapacidades, con la colonialidad, entre tantas más. Pero cabe recalcar que implica también incluir propuestas que desmonten la normalización que se le ha dado al binarismo genérico desde las sexodisidencias y perspectivas queer, además de aproximaciones decoloniales que contemplen la territorialidad, lo situado y los contextos históricos de quienes se atreven a mirar y a ser miradas. Las miradas expresadas en sus películas se ven moldeadas por condiciones creativas y materiales que se determinan desde su experiencia. El género, la edad, el territorio y más forman parte constitutiva de esas miradas. Por ello, no resulta sostenible seguir pensando en una mirada binaria, ya que el deseo de ver trasciende el género y se sostiene en las intersecciones y miradas interseccionales en plural. Con eso, me gustaría cerrar mi participación. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, maestra Sañudo. Disculpen, no tenía la cámara prendida. Espero que sí me estén viendo. Hola, me presento. Soy estudiante del doctorado en la línea de teoría y cine en la UAM Xochimilco y bueno, voy a apoyar ahorita en la moderación. Les recuerdo que las preguntas las podemos poner en el chat para que al final de cada ponencia, o sea, digamos que termine la mesa, podamos discutir, ¿no? Y que sea ordenada la discusión. Les recuerdo que los ponentes tienen 20 minutos de participación. Vamos a continuar con nuestro programa. La siguiente ponencia la presenta Sofía Solís Salazar de la Universidad Autónoma de Barcelona, España con De la enunciación al conocimiento, una perspectiva decolonial sobre el cine hecho por mujeres en línea. Sofía Solís Salazar tiene un doctorado en filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente es investigadora postdoctoral Marie Curie en la misma institución, donde investiga la pedagogía decolonial en la formación audiovisual de mujeres en el sur global. Muchísimas gracias, doctora. Si quiere comenzar su participación, le recuerdo que tiene 20 minutos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ileana, y muchísimas gracias a la compañera Alejandra. Súper interesante su participación y concuerdo y resueno con todo lo que expuso. Y encantada de estar otra vez en este congreso. Cada año estamos aquí presentándonos, compartiendo y debatiendo.
y este año especialmente porque es un tema particular que resuena mucho con mi trabajo. Les voy a compartir pantalla. Yo creo que ahí se ve, solamente que no está. Sí, está empezando. Ah, ya está, ya se ve, doctora. Ahí está, ¿verdad? Pero no se ve pantalla No, no se completa. ve pantalla completa. A ver, voy a dejar de Sí. En modo compartir. presentación creo que se puede, doctora. Al inicio. Sí, ¿verdad? Pero no sé, aquí no, es que no alcanzo a ver porque me tapa un Sí, poquito. despuesito de donde le acaba usted de poner clic en ¿Aquí? la primera Oh, opción, dice modo presentación. No. ay, es que ¿sabes qué? Que me tapa, que me tapa, lo voy a dejar de compartir Sí, porque claro. me tapan la cara. Sí, para que vea exactamente. Ah, no, presentación. Bueno, ya me fijé dónde es, ¿eh? Perdón. Bueno, ahora sí, creo que ya está. Bueno, muchas gracias, Ileana. Bueno, como decía en mi presentación, actualmente estoy elaborando una investigación postdoctoral en el Departamento de Filosofía, una investigación Marie Curie, sobre pedagogías decoloniales en la formación audiovisual de mujeres en México, Ecuador y Guatemala. Y es a partir de este trabajo que nace una pregunta y muchas incertidumbres sobre cómo considerar, primero, cómo realizar la investigación, segundo, cómo, cómo, cómo tratar al cine, cómo aproximarse al cine. Y de ahí surge el cuestionamiento sobre cómo entender de forma diferente al cine y cómo entender la investigación y sobre todo cómo entender a las sujetas que toman el cine como forma de conocimiento. Esta pregunta principalmente sale porque creo que más que una presentación como tal, les vengo a presentar una pregunta. Surge de una mesa que compartí con unas colegas muy queridas y admiradas, en el que se hace un reconocimiento muy amplio de las mujeres creadoras en México como sujetas de enunciación. Y de ahí me surge la pregunta, ¿por qué sujetas de enunciación y no sujetas de conocimiento? Entonces empiezo yo a plantear esta pregunta y de aquí nace, ¿no?, esta cuestión. ¿Cómo pensar a las cineastas no solo como sujetas que enuncian, sino también como sujetas de conocimiento? Este planteamiento es en sí mismo un desplazamiento que deja de mirar únicamente la representación en la pantalla como para prestar atención en la producción de saberes. Entonces nace la inquietud, que implica reconocer el cine hecho por mujeres como un espacio epistémico, es decir, como un lugar donde se produce conocimiento. Primero, ¿qué entendemos por sujetas de enunciación? El concepto de lugar de enunciación lo tomo de Yamila Ribeiro en su libro El lugar de enunciación, en el que recuerda que nadie habla y nunca lo ha hecho desde un lugar vacío. Toda voz está situada, marcada por la historia, el género, la raza, la clase, el territorio, tal como lo decía hace un momento Alejandra. Esto significa que no todas las voces circulan con el mismo peso ni reciben el mismo reconocimiento. En la historia del cine en México, por ejemplo, muchas directoras han enfrentado enormes obstáculos por estrenar sus filmes o simplemente para obtener los fondos que implican la producción de cine o simplemente también para ser reconocidas como parte del cine nacional. Su trabajo existía y existe todavía y queda invisibilizado en gran parte del sistema del sector audiovisual, en sistemas de producción, en las dimensiones de producción y distribución. Y todo en este trabajo que les comento de esta investigación, hemos estado realizando diferentes, o bueno, más bien hemos diseñado un proceso metodológico al que queremos o planteamos como nuestra activista, que es, hacemos diferentes llamados a asambleas, en el que hemos invitado de forma
intersectorial, o sea, diferentes trabajadoras audiovisuales, creadoras, cineastas, investigadoras, también sonidistas, guionistas, fotógrafas técnicas, que nos hemos reunido para discutir sobre la problemática del cine en México. Y de aquí surge otra incertidumbre más grande, ¿no? Que es así como todo el trabajo que se ha hecho y que ha venido con como con este reconocimiento de ser sujetas de enunciación, y es en principio reconocer que el cine también es una práctica colectiva, ¿no? Que incluye toda esta armonía y sincronía de trabajadoras de diferentes voces, en diferentes planos, en diferentes dimensiones, en diferentes labores, y que sostienen el entramado también del sector audiovisual. Y reconocer esto también permite ver que enunciar en el cine no se limita a una autoría individual, sino que forma parte de un trabajo común. Por eso la enunciación no solo es un acto discursivo, sino también un gesto político, un gesto epistémico, y en ella se juegan voces que se consideran legítimas y que forman, o sea, dentro de la enunciación viene la pregunta sobre qué voces se consideran legítimas, qué formas de conocimiento llegan a validarse, tal como lo pone Ribeiro. El lugar de enunciación no solamente tiene que ver con la posibilidad de constituirse como sujetos posibles dentro del discurso y legítimamente valorados desde una perspectiva nociológica, sino también con la cuestión relativa a qué tipo de discurso se nos permite y sobre qué temáticas podemos hablar. Entonces, ser sujetas de enunciación, pues también es distinguir desde el lugar en el que hablamos, distinguir desde eh, eh, cómo está el entramado, qué formas de adunamiento, de dialécticas de dominación se extiende y desde que construye nuestro discurso, y que entonces también tomar la palabra y hacer y constituir un acto del habla constituye también un desplazamiento ya político de por sí. ¿Qué implica o qué implicaría entonces ser reconocidas desde sujetas de enunciación hacia sujetas de conocimiento? Enunciar, como lo decía, ante todo es un acto del habla. Es tomar la palabra, situarse, dejar oír una voz. Pero no siempre ese acto del habla se transforma en conocimiento. Para que ocurra, se deben reconocer a quien habla como un sujeto válido del saber, en principio. Y aquí surge un problema. En tanto que estamos trabajando desde una perspectiva de colonial en el proyecto, atendemos a lo que se llama colonialidad de género, el cual indica que históricamente a las mujeres, y particularmente a las mujeres subalternas, a las que reconocemos, por decir mujeres subalternas, las reconocemos como mujeres de comunidades originarias, afrodescendientes, migrantes empobrecidas, todo y entre todas y todes, conformando un grupo de mujeres subalternas, ni siquiera se les ha reconocido como sujetas, es decir, habitan lo que se ha llamado la zona del no ser, como lo distinguió Nelson Maldonado Torres o Frantz Fanon, y es decir, son sujetas que no son distinguidas como plenas o dentro de un espectro de humanidad en un entorno moderno colonial, lo cual produce una contradicción epistémica más fuerte. Al ser deshumanizadas, quedan fuera de la posibilidad misma de ser reconocidas como productoras de conocimiento. Es decir, que la colonialidad de género, como tal, anuda dos cosas, o sea, dos dimensiones. La colonialidad del ser, que las va deshumanizando y reduciendo a mujeres con una existencia incompleta o subordinada; la colonialidad del saber, que les niega la legitimidad como creadoras del conocimiento. Entonces surge una contradicción radical. Si no se les reconoce como sujetas, tampoco se les puede reconocer como sujetas epistémicas. De aquí retomamos principalmente, diferentes autoras, y aquí recojo la reflexión que hace Yorenko Oyebumi en su libro contundente de la invención de la mujer. Para las mujeres, la colonización fue un proceso doble de inferiorización racial y de subordinación de género. La creación de la categoría de mujeres fue uno de los primeros logros del Estado colonial. Entonces, Oyebumi muestra que el colonialismo no solo impone jerarquías raciales, sino que creó la categoría de mujeres, o sea, del género, como un lugar subordinado, negando al mismo tiempo humanidad y capacidad epistémica. Es decir, que, bueno, aquí yo estoy hablando como si conociéramos todos un poco de pensamiento de colonial y sobre todo de colonialidad de género, pero lo que quería abordar aquí era que
que aunque Yoegumi distingue que dentro del colonialismo la aceptación del género, principalmente para ser reconocida dentro de un Estado colonial, la aceptación de la categoría de mujer como categoría colonial, supuso la subordinación al mismo tiempo de la humanidad y al mismo tiempo del conocimiento. Entonces, ese patrón que distingue la colonialidad y dentro de la colonialidad del género, aún sigue operante y sigue funcionando también dentro de las dimensiones del sector audiovisual. Es decir, que el cine hecho por mujeres adquiere un valor especial porque convierte el acto del habla, visual, sonoro y narrativo en un discurso situado tal cual como lo decía Alejandra. Ahora, esto implica diferentes desplazamientos para que pueda ser considerado en principio como conocimiento. Ay, me pasó la siguiente diapositiva. En principio se necesitaría que el cine se considera como conocimiento, es un primer desplazamiento. Se necesitaría un giro epistemológico. Tradicionalmente el cine se ha pensado como un objeto que representa un reflejo de la realidad, una ventana a un conflicto, una denuncia frente a una injusticia, pero también puede pensarse como un proceso de generación de conocimiento. No es solo lo que se proyecta en pantalla, sino que también es una escritura de guión, un montaje, un sonido, una circulación y una memoria de quienes lo ven, lo discuten y todas las provocaciones que existen. El cine se produce y circula y se transforma, tiene un movimiento y tiene un ritmo. Es decir, que es en sí mismo un proceso que, que en sí mismo trae en esta misma circulación, en este movimiento, genera y circula conocimiento. Desde esta perspectiva, el cine hecho por mujeres no solo muestra o denuncia, sino que también produce conocimiento y lo hace de manera situada, enraizada o en contextos específicos. Por ejemplo, el cine comunitario. Ahí los filmes no solo son productos finales, sino que son procesos colectivos donde se recupera la memoria compartida, se fortalecen vínculos sociales y se elaboran saberes propios frente a discursos dominantes. Este tipo de cine muestra que el conocimiento no surge de abstracciones universales, sino de procesos vividos, encarnados y sobre todo colaborativos. En este giro, la enunciación deviene un acto ontológico y epistémico. Es ontológico porque reproduce formas de ser y de habitar en el mundo, y es epistémico porque abre nuevas maneras de conocer y narrarlo. Este conocimiento se sostiene, aquí propongo en 3 dimensiones, aunque yo creo que hay diferentes y múltiples, en la memoria, en afirmar historias que habían sido silenciadas, en territorio, en situar los cuerpos, espacios y contextos, y en resistencia, en articular gestos contrahegemónicos y coloniales. Ahora, una de las principales incertidumbres que creo que es la que vengo aquí a exponer, y espero que también a alguien resuene con esto, es pues yo diría la paradoja del conocimiento moderno colonial, y es que entender al cine como conocimiento situado también implica desplazar el conocimiento en sí mismo. Es decir, el conocimiento moderno colonial dentro de un paradigma de sujeto-objeto se produce un conocimiento aislado, un conocimiento que es subjetivo, un conocimiento que es supuestamente neutral, un conocimiento que está por encima del contexto. Hablar sobre conocimiento situado, entonces exige que se establezca otra relación con el saber. Es decir, para poder acceder a este conocimiento moderno colonial, solamente un sujeto dentro del esquema moderno colonial puede acceder a este tipo de saber. Por tanto, las mujeres subalternas dentro de la colonialidad del género, que no pueden ni son reconocidas como sujetas epistémicas, no pueden acceder a este conocimiento moderno colonial, no pueden transformarlo, no tienen acceso a él, no hay forma de transformarlo, digamos. La única forma de llegar a este conocimiento es haciendo un desplazamiento hacia en lo que podemos llamar como conocimiento situado. El pensar el cine como conocimiento también abre la puerta a nuevas incertidumbres. Estas ponen el acento en el propio estatuto del saber. El conocimiento moderno colonial está configurado por un sujeto moderno colonial, un sujeto escindido que separa cuerpo y razón, sujeto-objeto. Desde esa división, el conocimiento aparece como algo aislado, objetivo y despojado de vínculos y contextos. Y este sujeto que produce, ve y analiza el cine desde una mirada objetual, tiende a atrapar, apropiarse de los discursos y lo reduce a representaciones o datos, despojándole de toda dimensión relacional. Bajo este marco, la experiencia no se reconoce como conocimiento, se considera subjetiva, afectiva o situada. Por eso los saberes encarnados y colectivos quedan fuera de toda legitimidad del conocimiento moderno
Comprender al cine como conocimiento exige otro tipo de relación. Reconocerlo como un proceso situado y relacional, no como un objeto observado y desde afuera. El cine comunitario nuevamente lo ejemplifica. Los filmes forman parte de procesos colectivos de reflexión, memoria y resistencia, donde la experiencia compartida es en sí misma producción de saber. Frente a esta exclusión estructural surge la idea de un giro relacional, restaurar la relación de las mujeres con el saber, validar la experiencia como fuente legítima del conocimiento, abrir paso a pedagogías amplias y relacionales y encarnadas. Aquí nosotros trabajamos con diferentes tipos de pedagogías decoloniales y la que propongo aquí es Pedagogies of Crossing de Jackie Alexander. Ella dice que exactamente el conocimiento moderno colonial y la transmisión del conocimiento moderno colonial es secular en tanto que el sujeto moderno colonial, por escindido, por aislado, es el único posible que accede a este también conocimiento moderno colonial. Y entonces se quedan desplazadas otro tipo, digamos, de variaciones, formas alternativas o conocimientos otros, sea la experiencia, sea otras formas de espiritualidad, quedan fuera, dentro o encasilladas de lo que se llama folclore, hasta conocimiento indígena, pero nunca como conocimiento en sí mismo, nunca como teoría o como formas legítimas del saber. Entonces lo que proponemos aquí es restaurar esta forma con el conocimiento en principio como sujetas racializadas, como sujetas subalternas, para que entonces nuestro conocimiento o nuestras formas del saber y nuestras formas de acceder al saber también sean legítimas y entonces establezcamos otro tipo de relación en el que seamos reconocidas como sujetas epistémicas. Bueno, y como notas finales, al inicio hacía yo una pregunta, cómo pensar a las cineastas no solo como sujetas que enuncian, sino también como sujetas de conocimiento. La reflexión nos conduce a ver que considerarlas como sujetas de conocimiento implica cuestionar el marco moderno colonial que niega en principio su humanidad y su capacidad epistémica. Significa reconocer que sus filmes no son únicamente representaciones estéticas o denuncias políticas, sino procesos vivos de producción de saberes situados. Al hacerlo, las cineastas contribuyen a restaurar la relación con el conocimiento más allá del paradigma moderno colonial y sus obras muestran que el saber no tiene por qué estar separado del cuerpo, de la memoria, de la experiencia efectiva y comunitaria. En sus filmes se construyen vínculos distintos con el conocimiento, se entrelaza la sensibilidad, la reflexión, lo individual y lo colectivo. Pensar a las cineastas como sujetas de conocimiento abre la posibilidad de ampliar lo que entendemos por saber y de transformar las pedagogías que lo sostienen. Con ellas, el cine no solo representa el mundo, sino que lo piensa, lo interroga y lo transforma. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Sofía Solís Salazar por esta ponencia. Por supuesto, también a la doctora Alejandra Sañudo, quienes nos han brindado una visión bastante actualizada de la mujer en el cine mexicano y de la mujer en el cine en general. Me voy a presentar de nuevo, soy Raúl Casamadrid, escribo sobre cine, sobre ensayos, sobre pedagogía y edito también libros. Voy a hablar un poco del relajo en el cine mexicano y del relajo, la mujer en el relajo. Pues esta frase, el relajo es el cuento de la tribu, pertenece a Carlos Monsiváis y nos invita a pensar que el relajo pues es un relato colectivo, es una identidad compartida y en cierta forma un espejo de lo que somos. Si el relajo es el cuento de la tribu, ¿qué papel juegan las mujeres en esa narración? Un profesor nos comentaba que el cine en general, para hacer un guión, lo más difícil era que el personaje principal fuera un personaje femenino,
Afortunadamente, en el cine contemporáneo, aquí en México por lo menos, abundan hoy en día las directoras de cine y abundan también los personajes principales femeninos. Para los estudiosos del humor, la sátira política y lo carnavalesco en el cine, el relajo es un concepto fundamental. La relación entre el cine y el relajo se manifiesta en la libertad creativa y en la exploración de situaciones cómicas, paródicas, irónicas o grotescas que desafían las normas sociales establecidas. A través de personajes excéntricos, diálogos ingeniosos, situaciones absurdas, estos filmes invitan al espectador a cuestionar y a reírse de las convenciones y restricciones de la vida cotidiana. En ese sentido, la tragicomedia cinematográfica mexicana no solo entretiene, sino que también ofrece una mirada crítica y reflexiva sobre la realidad, utilizando al humor como una herramienta para explorar temas profundos y humanos. Especialistas como Verónica Alarcón Sayas señalan que este tipo de filmes se construyen desde la perspectiva de personajes socialmente oprimidos, marginados o pícaros, a los que popularmente en México se les conocía, por lo menos a mediados del siglo pasado, como los pelados, y cuya actitud vital era opuesta a otro sector privilegiado de la población que se le conocía como los apretados. Esta dualidad es una especie de dicotomía que avanza como seña y marca en el nacimiento del relato. Se trata de la visión de Samuel Ramos, donde precisamente oponía a estos dos personajes, el apretado con el pelado. Después, un grupo de jóvenes filósofos conocidos como el Grupo Hiperión siguió comentando acerca de este tema del ser del mexicano, y fue Jorge Portilla quien piensa en esta dicotomía entre el relajiento, que viene a ser el pelado, y por otro lado el apretado, que viene a ser digamos, lo que se conoce como un fifí o como un fresa, vamos a decir. Portilla escribe una obra que resulta póstuma, La fenomenología del relajo y otros ensayos. Resulta póstuma porque no la publica en vida, sino que son sus amigos, otros escritores de este grupo, Hiperión, quienes rescatan del cajón prácticamente a estos escritos y publican La fenomenología del relajo y otros ensayos. El relajo en realidad pues no existe como, si lo buscamos en el diccionario, vamos a ver que no existe esta palabra como tal, es decir, como um, como un sustantivo. Existe, sin embargo, el verbo relajar, que quiere decir precisamente estar en una posición holgada, en una posición de descanso, pero el término relajo es más bien lo que nos indica lo contrario de lo sombrío, de lo silencioso y de lo apretado. Rosa Krause fue una filósofa que resultó también ser muy amiga de Jorge Portilla, y pues es la única que de alguna manera nos habla o nos habló tiempo después, por allá en 1966, en un artículo que publicó en la revista de la universidad, nos habló de cómo era Jorge Portilla en la vida cotidiana. Ella decía que si Portilla se hubiera dedicado a escribir, hubiera quizás escrito libros muy importantes, pero aparentemente, por lo que ella misma nos comenta, Portilla pues hacía de su vida también un relajo, ¿verdad? Y entonces se dedicaba más bien
A escribir, sí, pero no tanto a publicar, ni mucho menos. Rosa Krause nos recuerda que la palabra relajo no existe en el diccionario, sino que deriva del verbo relajar y significa desorden, desbarajuste, falta de seriedad, barullo, y también expresa holganza, laxitud, aflojamiento y distensión. Y más aún en cuanto a las costumbres, el relajo y la degradación, el libertinaje, la disipación y la depravación. El apretado resulta así, de esta suerte, la antítesis del relajiento, aunque ambos descansan sobre un falso concepto de la libertad. Para el cine, esta dicotomía es importante porque los personajes relajientos, pues, son los pobres, los que tienen gracia, los que tienen picardía, y se oponen dentro de un guión cinematográfico al personaje del rico, del apretado, del que viene a ser, digamos, el antagónico en las películas. Por eso, en películas como Ahí está el detalle, recuerdan ustedes que Cantinflas se encuentra con que de pronto pues, lo acusan de haber matado a una persona que se llama Bobby, pero en realidad él piensa que mató a un perrito. Y entonces de ahí viene la confusión, y cuando están en el juicio le preguntan cuál es su nombre, pero en aquella época decían, díganos cuál es su gracia. Y él responde, pues la facilidad de palabra. Y entonces de ahí comienza esta confusión y acaban todos hablando cantinflescamente, incluso los jueces, la parte acusadora, etcétera. Y bueno, en aquella época, digamos en los 50, había un médico gastroenterólogo, profesor de la Facultad de Medicina, emérito con el tiempo, el doctor Raúl Fournier, que sin embargo era un gran escritor y escribía para la revista Filosofía y Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Escribió un texto que se llamó Cantinflas y la risa. Pero hay que señalar que en esa época todo este número, digamos, de esta revista estaba dedicado al tema del ser del mexicano, cosa que con el paso del tiempo se fue olvidando y ya los filósofos no se dedicaron tanto a estudiar al ser del mexicano. Había artículos en ese número, como Lo mexicano y la filosofía, de José Gauss, Posibilidades y limitaciones del mexicano, de José Pepe Revueltas, Notas sobre la clase patronal mexicana, de José Domingo Lavín, Cantinflas y la risa, del doctor Fournier, Primeros estudios sobre el mexicano en nuestro siglo, de Juan Hernández Luna, y las reseñas del El laberinto de la soledad, de Paz, la idea del descubrimiento de América, de O'Gorman, y la filosofía mexicana del siglo XVI, de Osvaldo Robles. Entonces, bueno, tenemos que en ese momento en que Portilla pergeñaba el tema del relajo como fenomenología, el ser del mexicano, pues era realmente un tema de trabajo en la universidad, al menos en la Facultad de Filosofía. Hablemos ahora del relajo setentero, con películas como El día comenzó ayer, de Opus 65, se llamó, de Cisneros, donde le estelarizaba Blanca Sánchez con Carlos Rotzinger. La película en realidad pues está influenciada por la Nouvelle Vague francesa y por Los primos de Claude Chabrol, y tiene incluso diálogos en francés. Lo mejor de la película, dicen, pues es que retrata a la zona rosa como si fuera la Vía Veneto de Fellini en la Dolce Vita, y que aparece música de Javier Bátiz, recientemente fallecido, y los Finks. Otro antecedente importante de aquella época setentera, pues es Los Caifanes de Ibáñez, de 1967, con un guión realizado por el propio director y Carlos Fuentes.
donde la trama muestra a un grupo de mecánicos de la ciudad de Querétaro que vienen a la Ciudad de México, concretamente, pues a echar relajo. El Mazacote, el Estilos, el Azteca y el Gato son los Caifanes. ¿De dónde viene la palabra? Pues quizás sea una especie de neologismo, de Spanglish chicano que mezcla el inglés y el español con la palabra cae fine, o sea, cae bien. Los Caifanes pues eran los que el que cae bien, los que caían bien. Y aquí en México, cuando llegan en la película, se encuentran una pareja que también está echando relajo, que salen de una fiesta, vamos a llamar una fiesta fifí, que son Jaime y Paloma, protagonizados por Julissa y Enrique Álvarez Félix, y acaban pues trepando a la fuente de la Diana Cazadora, la visten, le ponen ropa a la Diana, se meten a una funeraria y para ver qué se siente estar muerto, se meten ahí en un ataúd y, y la chispa de los Caifanes frente a lo cool de la parejita, de la pareja burguesa, crean una combinación muy explosiva y relajienta en el cine nacional. Al mismo tiempo, poco tiempo después, se filmaba Las Puertas del Paraíso, donde aparece otra pareja relajienta, aunque tristemente relajienta, que son los que caracterizan Jorge Luque y Jacqueline Andere, a quien le acaban de hacer un reconocimiento en la última entrega de los Arieles. Y esta película, bueno, alcanza a ganar el Ariel de Oro cuando en 1972, después de 17 años, que se habían dejado de entregar estos premios. ¿Por qué? Bueno, pues seguramente por una baja notoria de la calidad del cine. El caso es que se volvieron a entregar en 1972 y le toca esta película de Salomón Leiter el premio a mejor película. Aquí esta pareja, digamos que está en un proceso de fuga, en un proceso de amarse y desamarse, y en un proceso también donde hay problemas de drogas, problemas de apuestas e incluso problemas de asesinatos. Y entonces, bueno, están huyendo por varias ciudades, por varios pueblos, hasta que acaban por ahí en alguna fiesta hippie, en alguna expresión también de rituales estilo trinitarios, quizá con reminiscencias aztecas, no sé. Y la película, aunque el guión es comprensible porque está basado en un argumento de Elena Garro, de pronto no se entiende muy bien y me decía Salomón que la película en realidad duraba casi 40, 50 minutos más, pero pues la cortajearon, la tasajearon ahí en Gobernación, de tal forma que todas las escenas donde aparecía Isela Vega bailando y la mayoría, y Ofelia Medina por ahí en escenas amorosas, pues fueron tasajeadas, cortadas, ¿verdad? Como sucedía en muchas de las películas en aquella época, eh, cosa que después en los 80 ya comenzó a ser más libre. Entonces, bueno, ahí podemos también ver a esta pareja, digamos, de relajientos. Y hay una tercera y una cuarta película, Mecánica Nacional, la recuerdan ustedes, de Alcoriza, durante la carrera panamericana, pues van ahí a ver la carrera, una familia también de un mecánico, y quedan pues atrapados en digamos, un estacionamiento que se hace ahí entre muchos carros, y en medio de la fiesta, los excesos y la algarabía y un gran relajo, Eufemio, el personaje principal que interpreta a Manolo Fábregas, se encuentra con que su esposa lo engaña bajando en una camioneta, su joven hija tiene sexo en un convertible y su anciana madre fallece en el piso recargada sobre un automóvil por causa de una congestión estomacal producto de una gran comilona, mientras se encuentra rodeada por una multitud de aficionados quienes observan esta escena desde el propio estacionamiento donde están. Este personaje de la mamá del personaje principal lo interpreta magistralmente, vamos a decirlo así, doña Sara García,
en un personaje donde pues ya dice ella muchas groserías, donde está realmente viejita, porque recordemos que Sara García protagoniza al personajes de viejita desde que era muy joven, desde los 30 y tantos años, 32, 33 años, hacía de viejita, pero aquí realmente sí ella estaba grande, y bueno, hace este personaje, y en otra película del mismo año que se llama Fin de Fiesta, de Wallerstein, hijo, también protagoniza dentro de una fiesta que también es un relajo ahí donde aparece de pronto un muerto en la piscina de una mansión. eh, el personaje principal va a presentar ahí a su nueva novia, a su amante, vamos a decirlo, y aparece este muerto ahí y de pronto no se sabe bien de dónde llegan los motociclistas y toman por asalto esta fiesta y ellos no se quieren ir hasta no descubrir quién fue el asesino, que resulta precisamente ser una anciana homófoba que es ni más ni menos que Sara García. Eh, en el cine mexicano, el relajo ha sido históricamente representado como una expresión popular masculina, asociada con el pícaro, el pelado, el desmadroso. Sin embargo, las mujeres también han participado activamente en esta dinámica, aunque desde espacios más complejos y muchas veces contradictorios. La figura femenina en el relajo cinematográfico no solo acompaña o complementa al varón relajiento, sino que en ocasiones lo subvierte, lo confronta o lo encarna desde su propia marginalidad. Actrices como María Elena Velasco decide ella protagonizar, a crear un personaje que es la India María, y construye este personaje que desde la ingenuidad y el humor físico desafía las estructuras sociales, burlándose de la autoridad, la burocracia y el clasismo, claro, de una manera muy naif, ¿verdad? Pero ahí está la India María con un gran éxito en taquilla, filmando este tipo de películas donde su relajo no es solo cómico, sino profundamente político en ese sentido. Es la mujer indígena que, sin perder su identidad, se movía entre mundos hostiles, con astucia y ternura, desarmando el poder con carcajadas. Eh, un amigo ayer me decía que no soportaba estos personajes indígenas que son tomados de una manera que él considera desde su punto de vista pues humillante, pero yo no lo veo así. Recordemos también este sketch famoso de Chano y Chon de los polivoces, pues no me parece para nada humillante, sino que bueno, pues es un personaje como hay tantos que hacen algunos actores. Eh, Dentro de este universo del relajo cinematográfico, también está el personaje de María Victoria, próxima a cumplir, por cierto, 103 años de edad, una gran cantante y actriz que en su momento en el cine de oro hizo varios papeles, pero triunfó sobre todo con el papel de la criada bien creada. Por ahí tenía yo su nombre, que es Inocencia de la Cruz Escalabarzaleta, pandeada derecho, algo así. Entonces, ella ocupa un lugar emblemático, representa también a esta mujer sirvienta, vamos a llamarle así, mujer de la clase trabajadora, que lejos de someterse a los dictados de la obediencia y la discreción, se convierte en protagonista del desorden, la picardía y la transgresión. Con su voz melosa y su andar sensual, su mirada ingenua pero astuta, María Victoria encarna una feminidad relajienta que desarma al patrón, al galán y al espectador. Junto con ella, después en la televisión, actuó también el Borolas, precisamente haciendo ahí un papel como de Patiño, donde ella tenía el papel principal. Eh, entonces, bueno, pues el relajo del cine mexicano no solo es un recurso narrativo, ni una estética del exceso, sino una forma de mirar, de resistir y de existir. También en los 80s regresó el cine de digamos, de rumberas, pero ahora conocido como de ficheras, donde los personajes pues eran chicas trabajadoras en centros nocturnos, bailarinas, meseras, etcétera. Y también tuvo un gran éxito este tipo de filmes, que fue después
degradándose, vamos a decirlo así. Pero en Bellas de Noche, por ejemplo, tanto la música como las actuaciones de Sasha Montenegro y Jorge Rivero, pues son, vaya, muy valiosas, ¿verdad? Eh, Lin May en Tívoli también hace un papel extraordinario en esta gran película, me parece que es de Claudio Isaac. El cine mexicano nos recuerda que el relajo no es una evasión de la realidad, sino una forma de enfrentarla. El relajo femenino no es solo transgresión, es también afirmación, memoria y posibilidad. No es una estética del exceso ni una narrativa del desorden, sino una forma de ser, resistir y contar lo que somos. Cuando el relajo se encarna en lo femenino, adquiere una dimensión más compleja y reveladora. Las mujeres en el cine mexicano, María Victoria, la India María, Lin May, bailarina del Tívoli, los protagonistas de las sexicomedias, las protagonistas de las sexicomedias, han habitado el relajo como espacio de la subversión, donde también de alguna manera legalizaron el lenguaje mal hablado. Recordemos a la pelangocha, Maribel Fernández, no se utilizaba el lenguaje mal hablado, eh, eran cortadas las palabras o suprimidas las palabras altisonantes, y de pronto comienza a liberarse hasta llegar a extremos ya finalmente, cuando viene la decadencia total, digamos, del cine, en su producción, sobre todo a finales del siglo pasado, cuando en el año 1996, me parece, se producen solamente 9 películas, cuando estaban haciendo en la época del cine de oro sobre 150. Afortunadamente, al día de hoy, sobrepasan casi ya las 200 películas por año, y muchas de ellas son realizadas por mujeres y protagonizadas en personajes principales por mujeres también. Eh, pues el relajo no es solo una forma de evasión, sino una estrategia de resistencia. En él se cruzan la risa, la rabia, la fiesta, la crítica, el goce y la denuncia. Y en ese cruce, las mujeres han sido protagonistas no solo del relajo, sino de su transformación en relato, en memoria y en posibilidad. Porque si el relajo es el cuento de la tribu, como lo decía Carlos Monsiváis, las mujeres han sido las narradoras ocultas, las que ríen mientras desmontan el mundo y las que bailan y lo reescriben. Gracias. Muchas gracias. Tenemos oportunidad de proseguir con esta mesa, con el tema de la feminidad, la transgresión en el cine de Alfred Hitchcock, de lo íntimo a la interacción social, que nos presenta la doctora Isabel Lincoln Strange Resendiz. Ella bueno, participa activamente en Sepan Cine y, perdón, estoy buscando una información aquí y no la encontré. No Aquí se está, ¿verdad? preocupe, sí. Así. En la última página. Es que está dado vuelta, ¿verdad? Es la mesa. Sí, aquí. Ahí está, perdón. Isabel Lincoln Resendiz es doctora en Ciencias Políticas y Sociales en la línea de Comunicación y Cultura, egresada con mención honorífica por parte de la UNAM, investigadora del Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada, SICA, de la Universidad de Anáhuac de México, y tiene publicaciones sobre temas relacionados con el estudio del cine, la literatura, la comunicación y las ciencias sociales. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de CECITI. Nos presenta Feminidad y Transgresión en el cine de Alfred Hitchcock, de lo íntimo a la interacción social. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor, por recibirme. Muchas gracias a Sepan Cine nuevamente por integrarme al panel de sus ponencias. Y bueno, voy a dar inicio para no tardarnos tanto. Yo traigo preparada una presentación
y bueno, les voy a compartir. Le puse esta ponencia Feminidad y transgresión en el cine de Alfred Hitchcock, de lo íntimo a la interacción social, y añadí una parte más que sería y de la sororidad a la traición, porque me interesa abordar estos dos términos en particular, vinculados con lo íntimo y con la interacción social específicamente. Bueno, ustedes saben que el corpus de Hitchcock es muy amplio, ¿no? Las investigaciones que existen sobre su trabajo se sesgan a la condición de los personajes femeninos, en gran medida resultado de la mirada que el mismo Hitchcock tiene sobre, em, o se creía que el mismo Hitchcock tenía sobre las mujeres, ¿no? Aquí les puse una imagen que me parece que es simbólicamente representativa de esto que les estoy comentando, que es, vemos al personaje de Marion o a la actriz Janet Leigh en la película, en la filmación de la película Psicosis, y vemos que Hitchcock le está acomodando el rostro para que se vea como él considera la película. También en esta imagen que les puse aquí para la presentación del título de esta ponencia, les puse a la misma actriz y como vemos, Hitchcock está en primer plano en esta fotografía, ¿no? Bueno, el objetivo de ese trabajo es identificar las cualidades simbólicas de la representación de la sororidad vinculada con la traición en las cintas de Alfred Hitchcock y cómo realicé esta investigación a través de un análisis cualitativo del film con base en las unidades narrativas, descripcionales y citacionales de las que habla Jacques Salmon y Marie en su texto, que nos van a permitir contrastar las escenas con el contexto histórico y con algunas otras fuentes históricas. ¿En qué teoría me basé? Me basé en teoría de género, recuperé a Marcela Lagarde, a Connell, a Verbel y a otras autoras que ahorita vamos a ir viendo a lo largo del texto. Me basé en la teoría del film de Robert Stamp, de Aumont y Marie que ya mencioné. Recuperé a Raymond Belur, a Tales de Videla, se me olvidó ahí poner el año. Y bueno, del corpus al que ascienden las películas de Hitchcock, yo analicé para este trabajo, estoy analizando para este trabajo, El Jardín de los Placeres, que cumple 100 años de su producción este año precisamente, ya va a estar abierto para que lo podamos recuperar. Rebeca, que es un filme de 1940, y Los pájaros de 1963. Y bueno, ¿qué es la feminidad y qué es lo femenino? Me parece que es súper importante que iniciemos con esta noción en un contexto en el que el término se ha modificado, resultado de los nuevos estudios de género, resultado de que el mundo ha cambiado, ¿no? De que las mujeres no tenemos la misma condición que tenían hace 100 años que se estrenó El Jardín de los Placeres. Em, y les digo que es un término que está cambiante. Judith Butler señala que el género es el aparato a través del cual tiene lugar la producción y la normalización de lo que va a ser conocido como lo masculino y lo femenino como categorías sociales. Si yo hablo de transgresión en el cine de Hitchcock es porque el autor presenta en El Jardín de los Placeres específicamente a una serie de personajes femeninos que van a romper con el estándar tradicional, ¿no? Quienes no han visto la película, la historia trata de un par de amigas, ¿no? Que trabajan en un cabaret, en un centro nocturno, ¿sí? Bailan por las noches semidesnudas para el contexto, obviamente, y pues viven de manera independiente, ¿no? Llevan su vida, ellas solas y no son juzgadas por el mismo relato, ¿no? Si bien son juzgadas por otros personajes dentro de la diégesis, no son juzgadas por el mismo contexto y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, me sigo con la teoría. La feminidad es una representación de lo cultural, ¿no? O sea, de cómo nos vestimos, de los gestos que hacemos, de los comportamientos que llevamos a cabo. Si nos ubicamos en el contexto de esta primera película que estamos analizando de Hitchcock, incluso de la segunda y de la tercera, ¿no? Aunque haya décadas de diferencia, vamos a comprender que las mujeres tenían un rol que la misma sociedad les había asignado, ¿no? Las mujeres tenían que ser amas de casa, desarrollarse dentro de su espacio íntimo, ser madres, y todos los elementos simbólicos que van a definir a lo femenino, ¿no? O sea, la delicadeza, la belleza, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Judith Butler nos dice que la feminidad es performativa, ¿no? Siempre se relaciona con un hacer, ¿no? De lo que se le atribuye a lo que va a ser esta feminidad. No obstante, como ya les mencioné hace ratito,
sí va a ser un término, la feminidad va a tener un carácter cambiante y dinámico, como lo vamos a ver también en las mismas cintas, ¿no? Y puede comprenderse como una condición marginal que ha sido tejida por las relaciones de dominación en la que las mismas mujeres han de alguna manera perpetuado esa posición de subordinación, ¿sí? En el caso de los filmes que vamos a ver ahorita, no, pero ya ahorita se han mencionado desde que inició el Congreso, desde la inauguración del Congreso, ciertos personajes que de alguna manera perpetuaban esta condición de dominación, ¿no? Tanto en el cine como en la literatura, ¿no? Ahorita, se mencionó en la ponencia de inauguración Una familia de tantas, ¿sí? De Alejandro Galindo de 1948, en donde vemos a un personaje femenino que es la madre, que de alguna manera prolongó esa relación de dominación, ¿no? Perpetuó esa relación de dominación. En el caso de las películas no es así. Vamos a retomar el término de transgresión femenina, ¿no? Que alude a las acciones que realizan estas mismas mujeres que van a desafiar las normas y las expectativas de género impuestas por la misma sociedad, impuestas por la misma sociedad, que van a quebrar el orden dominante, ¿no? Van a quebrar las normas de conducta, van a hacerlo a través de su sexualidad, de la creación artística, de la producción cultural. En este sentido, en lo que yo estoy, esto que les estoy presentando forma parte un proyecto de investigación que tengo en la universidad, que ya se está consolidando en un libro. En el caso de Hitchcock, me parece que Hitchcock es transgresor en este sentido, ¿no? No soy la primera persona que lo dice, o sea, Robert Stamp tiene un texto precisamente sobre la transgresión en el cine de Hitchcock y en el cine de Buñuel, y creo que en este sentido también Hitchcock rompe con el estándar, ¿no? Es decir, presenta personajes femeninos que a través de las artes, ¿no? En este caso, vemos a dos personajes principales, en el caso del Jardín de los Placeres, que son Patsy y Jill, ¿sí? Que a través del arte, a través de lo que realizan en su vida cotidiana de la sexualidad, rompen con las normas o desafían las normas impuestas por la sociedad de su contexto, ¿sí? Y son consideradas en algún momento inadecuadas, son consideradas fuera de lo común y de alguna manera el mismo relato las sanciona, ¿no? Si no es que las sanciona la misma sociedad. Es decir, esta transgresión que realizan estos personajes es súper interesante porque van a ser condicionados o condenados por los mismos personajes. Esta toma que está aquí es una toma del Jardín de los Placeres. Bueno, y la sororidad, Hitchcock presenta personajes femeninos en los que la sororidad es fundamental, ¿no? Es una experiencia de las mujeres, nos dice Marcela Lagarde, es una experiencia de las mujeres que conduce a la búsqueda de relaciones positivas y de alianza existencial, política, cuerpo a cuerpo, subjetividad a subjetividad, para contribuir con acciones específicas de la eliminación de las formas de opresión, ¿no? A través del apoyo mutuo, el apoyo mutuo de estas mujeres que las va a empoderar, ¿no? Para lograr salir de una situación determinada. Ajá. Les decía yo, esta sororidad en estas cintas que les voy a presentar se ve fragmentada por una traición, ¿sí? Comprendida la traición como el rompimiento de un pacto, de la fidelidad, de un compromiso, ¿no? Es la defraudación, ¿sí? Eh, que recibe un personaje femenino por parte de otro personaje femenino. Es el quebrantamiento de la fidelidad o de la, este, lealtad. Y bueno, voy a empezar con el análisis del Jardín de los Placeres. Esta es una película que se estrena en Alemania, primero antes que en Londres. En Alemania se estrena en 1925, en Londres se va a estrenar en 1926, ¿no? Un año después, y presenta la historia de dos personajes femeninos que son Patsy y Jill. ¿Sí? Patsy es una joven que baila en un centro nocturno que se llama el Jardín de los Placeres, precisamente baila pues con poca ropa, ¿no? Es muy interesante cómo inicia Hitchcock el relato porque muestra a las mujeres bajando hacia donde van a realizar el show, ¿no? Y, y hace una toma en un traveling, ¿no? En casi un close-up, ¿no? Sí, un close-up a los rostros de los hombres que las ven em, con morbo, con deseo, con estos elementos que son simbólicamente representativos. Tomen en cuenta que es una película muda, ¿no? Entonces, al final, ¿no? Le dicen a Patsy, Patsy, uno de tus clientes quiere hablar contigo, Patsy se acerca a hablar con el cliente y él le dice, no, pues es que me encantan las rubias, ¿no? Esto tiene mucho del mismo director, ¿no? Me encantan las rubias. A Hitchcock le gustaban, como ustedes saben,
las mujeres rubias, ¿no? Y Patsy se burla de él, ¿no? O sea, en este sentido, la presencia del autor, ¿no? Dentro del relato es evidente, ¿no? Patsy se burla, le dice, no, pues es que no soy rubia, ¿no? Traigo una peluca y se arranca un mechón de cabello de la peluca y se lo entrega a su admirador, ¿no? En un tono de burla, ¿no? Y le dice, pues si te gustan tanto las rubias, ten, ¿no? Entonces, ya de entrada, se nos muestra un personaje femenino empoderado, ¿no? Que está consciente de su situación, que vive su condición de bailarina, ¿no? Pensemos que, me voy a regresar un poquito para nada más, porque sé que en esta mesa hay audiencias muy jóvenes, ¿no? Pensemos en el contexto, bailar semidesnuda en un centro nocturno no era bien visto en la Inglaterra de 1925 ni en el México de 1925, ¿no? Es presentado como una situación muy de vanguardia para las mujeres, ¿no? Con el cabello corto y demás, que pueden bailar en estos centros nocturnos. Entonces, Patsy, un día, por la noche, se encuentra a Jill, ¿no? Me hubiera gustado subir algunas escenas, pero no están jalando muy bien. Se encuentra a Jill, que ha sido recién, llega Jill a pedir trabajo al Jardín de los Placeres, y estos dos hombres, uno de ellos le roba su dinero de la cartera y se burlan de ella, ¿no? Lo que muestra Hitchcock de manera simbólica a lo largo de todo el filme es una burla constante por parte de los personajes masculinos, ¿ajá? Ante lo que realizan las mujeres, ante las actividades que realizan las mujeres. Entonces Jill llega a pedir trabajo, estos personajes le roban la cartera y se burlan de ella, ¿no? En ese momento llega Patsy y encuentra a Jill un poco desesperada y le dice, no te preocupes, puedes quedarte esta noche conmigo, y ahí es cuando se da esta relación de sororidad, ¿no? O sea, Jill apoya a Patsy, perdón, Patsy apoya a Jill a partir de ese momento en todas las actividades que va a realizar, ¿sí? Es que les voy a compartir una secuencia en todas las actividades que va a realizar, incluso en los títulos del mismo filme se lee esto, ¿no? Se lee no te preocupes que yo te voy a apoyar, ¿no? A partir de este momento yo te sostengo. Es importante, por eso vinculo lo femenino con la intimidad y la sororidad, porque estas relaciones de sororidad en las películas de Hitchcock se van a dar en la intimidad, ¿no? En el encuentro de dos mujeres, principalmente son nada más dos personajes femeninos que se van a encontrar y que de alguna manera van a eh, compartirse mutuamente, que cuentan la una con la otra, ¿sí? Espérame tantito porque no puedo abrir el video. Pues es que esto vale. Se van a encontrar una con la otra. Entonces, en la escena que les acababa de mostrar, las dos mujeres empiezan a desnudarse, ¿no? Van discutiendo o van conversando de lo que, de lo que ha implicado para allí llegar a la ciudad, ¿no? Y les voy a poner la escena, nada más para que la vean. No les voy a compartir audio porque esta es una película muda y me interesa que vean las secuencias. Voy a compartir esto en la pantalla. Acá está. Entonces, está la mirada, el traveling que les decía, a la mirada de estos hombres que ven con tono de burla a las mujeres, ¿no? Hay una burla constante por parte de los personajes masculinos, y aquí es el encuentro de Jill y de Patsy en la habitación, ¿no? Mientras se van quitando la ropa, es una escena sumamente interesante por parte de Hitchcock, de alguna manera erótica, porque vemos que una mujer se quita una prenda y la arroja sobre un sillón, otra mujer se quita una prenda y la arroja sobre un sillón, ¿no? Y están las dos empezando una conversación que las va a convertir las va a llevar a establecer una relación de amistad. Sí, sí me parece importante que la vieran porque, pues bueno, ahí vemos cómo las dos mujeres se van. Sí la vieron, ¿verdad? Sí se las compartí bien. Sí, sí, sí se las compartí bien. Bueno, sigo. Entonces, les voy a compartir otra vez la presentación de PowerPoint. Entonces, es muy interesante cómo va configurando Hitchcock, les digo a la vez, estos elementos de feminidad, ¿no? Al final, cuando acaban las dos chicas de conversar, Jill, que acaba de llegar, se hinca, ¿no? Y reza y le pide a Dios que la cuide y que la proteja, ¿no? Esto es como que una representación simbólica de lo femenino del contexto. Patsy apoya efectivamente a Jill y la logra, la lleva a conseguir un trabajo, ¿no? Y a partir de ese momento
no vemos una relación recelosa por parte de Patsy, con Jill, ¿no? Jill, a pesar de que llega después que ella al Jardín de los Placeres, empieza a crecer en el Jardín de los Placeres, se convierte en la bailarina más importante y Patsy siempre de manera constante le demuestra su apoyo y solidaridad, ¿no? Es decir, la ayuda a empoderarse de manera constante. No obstante, ¿no? Empiezan a surgir una serie de personajes que de alguna manera van a llevar al rompimiento y a la traición, ¿no? Jill se enamora de o más bien, a Jill la empieza a buscar un supuesto príncipe, ¿no? Se va a convertir este príncipe en su pretendiente de manera constante y entra a escena un personaje que tiene muy poco lugar en la diégesis, pero que es fundamental, que es como que es un diseñador homosexual, ¿no? Evidentemente, homosexual, ¿no? O afeminado, partiendo de la definición de lo femenino del contexto, porque pues tiene ciertas maneras y ciertas formas, ¿no? Que en el contexto nos van a llevar a comprender simbólicamente que es un sujeto afeminado y le empieza a diseñar a Jill no únicamente sus vestidos para para el baile, sino que va a llegar un momento en el que le diseña su vestido de moda. Ojo, es súper importante tomar en cuenta que cuando Jill y Patsy se conocen, Jill le dice que tiene un novio, ¿sí? Que se llama Hugh. Entonces Hugh, bueno, por azares del destino, se tiene que ir, en fin. Llega un momento en que Patsy cae en desgracia, ¿no? Tiene una situación ahí que va a ser sumamente difícil y busca a Jill para buscarle dinero y Jill la traiciona, ¿no? O sea, a pesar de que está ganando mucho dinero en el show, en el Jardín de los Placeres, y que Patsy la lleva al Jardín de los Placeres, ¿no? Eso lo comprendemos nosotros como espectadores. Jill le dice, no tengo dinero para darte, y la traiciona y pues la deja de alguna manera con su situación de la que Patsy sale finalmente airosa, pero da cuenta de lo que está sucediendo. Bueno, voy a ir más rápido porque yo creo que ya me quedan nada más como 5 minutos. La siguiente película que analicé fue Rebecca de Alfred Hitchcock. Rebecca se comprende como la primera película norteamericana de Hitchcock que se estrena en 1940. Está producida por Selznick y nos muestra eh, la vida de la nueva señora de Winter, ¿no? La señora de Winter, que es esta Joan Fontaine, que llega a vivir a la casa de Maxime de Winter, ¿no? Y se encuentra, Maxime era viudo, con la señora Danvers, que se hace cargo, que se la ama de llave y se hace cargo de la casa, y además de eso se hace cargo de las cosas de la señora, de la antigua señora de Winter, que es Rebeca, ¿no? Es una historia muy interesante porque la nueva señora de Winter no tiene nombre propio, ¿no? No se menciona nunca su nombre propio a lo largo del relato. Y se va a convertir simplemente en la nueva señora de Winter. Ahora, me interesan estudiar, ¿no? En este caso estudié la relación y les traigo les traigo una toma, pero creo que no me va a dar tiempo de proyectarla. Me interesó estudiar la relación que se establece entre la señora Danvers, que es el ama de llave, y Rebeca. Rebeca es un personaje que nunca aparece en la acción. Ajá, esto es súper importante que lo tengan en cuenta. Sí les voy a poner la toma. Es un personaje que nunca aparece en la acción, pero que tiene un lugar fundamental en la acción. Y Danvers apoya a Rebeca en todas las actividades que realiza. ¿Sí? O sea, hay una escena que es la que les mostraba ahorita aquí en el PowerPoint, en el que Danvers explica que ella ayudaba a Rebeca a todo lo que hacía, ¿no? A vestirse, a peinarse, le ponía su ropa sobre la cama, en fin, ¿no? Se establece ahí una relación de sororidad en lo íntimo, justamente. Ya no se los voy a poner porque me falta todavía ver otra parte. En lo íntimo, que las va a convertir en más que amigas, como lo dice Danvers, ¿no? O sea, intuimos que ahí hay una relación que va más allá. Tampoco queda clara esta relación en la novela, ¿no? La de Danvers y Rebeca, pero que se va a mantener hasta el final del relato, ¿no? O sea, Danvers va a ayudar a Rebeca a empoderarse, ¿no? A salir adelante y demás, pero pareciera que Rebeca se traiciona a sí misma, ¿no? Y esto lleva a Rebeca, que no aparece en la acción, a un desenlace
trágico que comprendemos prácticamente hasta el final del filme. Bueno, me voy a tomar 5 minutitos más porque sí quiero dar tiempo para las preguntas y las respuestas. El último filme que estoy analizando a partir de estas características de la sororidad, del empoderamiento y demás, es la relación que se establece en Los pájaros entre Lidia y Melanie, ¿no? O sea, como sabemos, Melanie llega a Bottega Bay a buscar a Mitch, ¿no? Y ahí conoce a Lidia, que es la madre de Mitch, ¿no? Una mujer sumamente recelosa de su hijo, ¿no? Una mujer que desde que conoce a Melanie la empieza a cuestionar, ¿no? Empieza a cuestionar a su hijo sobre Melanie y demás, sobre la permanencia de Melanie en la casa, pero después de que los pájaros inician los primeros ataques y demás, vemos esta secuencia, de las que únicamente les voy a mostrar un fotograma, en la que Lidia entra en una crisis, ¿no? Y Melanie, en un acto de solidaridad, de empatía, ¿no? Le lleva un té a Lidia y le dice, no te preocupes, ¿no? Lidia le empieza a decir, bueno, ¿crees que esté bien mi hija? ¿Crees que podamos ir a buscarla? Melanie la apoya, la soporta y le muestra su apoyo y su solidaridad, ¿no? Lo que de alguna manera ayuda a Lidia a empoderarse y al final del relato a apoyar a Melanie a salir de la casa, ¿no? Aquí vemos la escena en la que, a través de un té, ¿no? En el espacio íntimo, vemos una habitación, en el caso, en el vínculo que se establece en la primera película que les mostré, El Jardín de los Placeres, la relación de sororidad inicia en la habitación, ¿no? En el caso de Rebeca y la señora Danvers inicia nuevamente en la habitación, y en el caso de Lidia y Melanie inicia también en la habitación, ¿no? Y lo mismo se da en la relación que establece con la profesora de Bottega Bay, ¿no? La relación de solidaridad, de sororidad, se da en un espacio íntimo, ¿no? A pesar de que hay cierta animadversión por parte de estos dos personajes, ¿no? Em, las dos logran de alguna manera establecer una relación de amistad, ¿no? Que podríamos comprender como relación de amistad, a partir del encuentro que se da con ellas, como les digo, siempre en el espacio íntimo. Vemos a la profesora que lleva bata, ¿no? Melanie le dice, yo pasé a comprar mi bata al supermercado y demás. Bueno, no sé, creo que hasta aquí le vamos a dejar para dar espacio a preguntas y respuestas. No me quiero comer el tiempo, nos quedan 10 minutos. Y le regreso la palabra, profesor Quesamadrid. Muchas gracias, doctora Lincoln, por su participación. Quiero comentar que tuvimos el obsequio de esta última participación, pues tuvimos esta suerte gracias a que la mesa en el que originalmente se iba a presentar la doctora, pues no lo pudo hacer debido a sus compromisos, pero tuvimos la suerte de que nos acompañe en esta mesa que estaba dedicada o está dedicada al cine mexicano. Quiero pues agradecer por supuesto a las tres participantes en esta mesa, a la maestra Alejandra Sañudo Martín, a la maestra Sofía Solís Salazar, a la doctora Isabel Lincoln Strange Reséndiz, y por supuesto pues también a los organizadores y a las personas que nos están haciendo aquí el favor de controlar y de llevar adelante la transmisión. No sé si tengamos por ahí en el chat alguna pregunta, o los presentes aquí en esta sala, si nos quiere por favor expresar su pregunta, comentario. Sí, ¿Se podrá? así nada más, Miguel. No, yo creo que sí necesitamos un micrófono. Es que no están ahorita conectados. ¿No están conectados? No, Pues, si gusta usted venir aquí. sí, mejor sí. Ajá. Muchas gracias. Ahí frente a la pantalla también. Sí, claro que sí, para que pueda participar. Por favor. Adelante. Ok. Bueno, de hecho, mi pregunta es para usted, profesor. Así. Bueno, desde que mencionó Caifanes, ya traigo la frase aquí: México en una laguna, mi corazón echándose clavadas, ¿no? Pero estaba recordando precisamente lo que ocurre con el personaje de la paloma en esa película, que
precisamente uno de los motivos por los que ella se compenetra tanto con ellos es que desde el primer momento vemos que hay un magnetismo muy fuerte, ¿no? Entre ella y el personaje de Estilos, que finalmente ellos tienen ahí también como un acercamiento íntimo. Y ocurre también más adelante en otra película mexicana que se llama Marte duele, que también tenemos a una mujer que aparentemente viene como de una familia de alcurnia, ¿no? Como lo es la Paloma en la película de los Caifanes, y ocurre algo relativamente semejante, ¿no? También ella tiene un acercamiento muy fuerte con el personaje de Ulises, que pues en este caso es como una forma de cambiarle el nombre a Romeo, porque pues es básicamente lo mismo que Romeo y Julieta, pero en ambos casos es la mujer que viene de una familia fifí o apretada, o como según los términos que usted manejó, quien se ve atraída por una persona que viene del miembro de la clase social opuesta extrema, básicamente, y en ambos casos es como si la misma narrativa, como si el mismo discurso cinematográfico estuviera planteado y diseñado. Dudo un poco en utilizar la palabra castigar, pero básicamente se comprende que no hay futuro para esas relaciones, ¿no? Ni para su relación, para la relación entre la Paloma y el Estilos, para la relación entre Renata, se llama ella, ¿no? Renata y Ulises. Entonces tenía yo la idea de si tal vez podría ser interesante identificar, si es posible, algún relato en el cine mexicano en donde ocurra este tipo de acercamiento entre una mujer que cede al relajo de las clases bajas, por decirlo así, y no termina siendo castigada esa relación, que por decirlo en cierto modo veamos un final feliz o un final conciliatorio o algo así, porque me da la impresión de que en la mayoría de las instancias, o sea, hay que como 25 años de diferencia entre los Caifanes y Amarte duele, y aún así sigue siendo un final trágico. Es algo que todavía brilla por su ausencia, que este tipo de relaciones se establezcan, pero las mujeres que entablan esa relación con alguien de clase baja no se vean castigadas por eso. Claro, sí. Bueno, recuerdo de alguna manera este idilio y estas escenas maravillosas en Pueblerina, donde el personaje que representa a Roberto Cañedo y Columba Domínguez, pues se ven aislados por la sociedad de este pequeño pueblo, y bailan solos la noche de la boda, en un tablado, en una escena icónica del cine. Efectivamente, siento que lo que sucede es que la mujer, bueno, representa estos valores tradicionales de la ternura, la dulzura, la fidelidad, el amor, y quedan ellas prendidas de estos personajes que, aunque no pertenecen a, digamos, a su clase económicamente o socialmente, sí representan estos mismos valores, y de ahí surge esta chispa. En el caso de Amarte duele, en el caso también de Los Caifanes, surge esta chispa que hace que estos romances, como romance, pues sí prospere. Ya el hecho de que el final sea trágico, en las tres películas me parece, el final es bastante trágico, vamos a decirlo, porque Julissa, en el caso de Paloma, no se, no puede llevar adelante su relación con el personaje que representa Oscar Chávez también. Aunque evidentemente es muy grande la atracción. Son personajes creados para ella específicamente por Carlos Fuentes, quien no olvidemos que era su padrastro de Julissa en ese momento, y crea este personaje donde ella de alguna manera se representa un poco a sí misma. Y efectivamente, la mujer siempre está en ese plano de que representa estos valores, ¿verdad? Y en el cine mexicano, pues vemos que los valores propios de la feminidad los representa siempre una mujer. Viene a mi mente también el caso de Roberto Cobo, cuando hace este personaje también excepcional en la película de Ripstein, donde siendo
un hombre, vamos a decir, estando travestido, también representa estos valores femeninos, ¿no? Y también, bueno, su relación es trágica con el personaje que representa Gonzalo Vega, no recuerdo los nombres en las películas, pero es muy, me parece a mí, muy clásico del cine mexicano enfrentar siempre a la rica, como vimos también al principio en la conferencia magistral, que viene a ser María Félix en Enamorada, como queda prendida también de este duro y, digamos, bestial en el sentido de que el salvaje es el personaje que representa a este generalote revolucionario, Pedro Armendáriz, y también es una relación, esta es más feliz, porque finalmente ella me parece que se integra a las tropas, a la bola, a las tropas revolucionarias, pero sigue siendo la misma relación donde la mujer representa, vamos a decir, lo bueno, lo exquisito, y el hombre representa lo más burdo, lo más salvaje, y bueno, cinematográficamente encaja muy bien para poder lograr un buen guión, como lo hizo Sariñana en Amarte Duele. Sí, se me hace muy interesante porque nos habla también como sobre lo rígidas que son todavía esas, que hay penetraciones, que hay filtraciones, por decirlo así, pero todavía... Y resulta de esas películas imágenes icónicas. Todavía hay personas que se retratan en este centro comercial de Santa Fe, en los lugares donde aparecen Sí. las escenas me parece, de la escalera mecánica, y siempre recuerdan, ay, aquí se filmó escena, porque es una escena también, pues vamos a decirlo así, adorable, también del cine mexicano. Sí. Muchas Muchas gracias. Muchas gracias. Me paso para acá. No sé si en el chat aparezca alguna pregunta. No, ya le preguntas a quién. Pues entonces solo me resta invitarlos a nuestras siguientes mesas que van a dar comienzo a las 15 horas, 3 de la tarde, de la ciudad, del centro, aquí en México. Me da mucho gusto que haya personas de las dos penínsulas presentes aquí con nosotros, de Baja California, de La Paz, y por ahí también vimos presentes desde de Chetumal, no, desde Quintana Roo, no recuerdo qué ciudad, a lo mejor sí fue Chetumal, también presentes. Me da mucho gusto agradecer de nuevo a los mexicanos. Plano General se presenta de 15 a 17 horas. Tenemos varias participaciones ahí. La mesa 4, documental y animación, también a la misma hora. Y vamos a continuar después a las 5 de la tarde con otra mesa, otras dos mesas a las 5 de la tarde. Tenemos entonces a las 3 y 5 de la tarde para continuar. Muchas gracias por su presencia, a los que están ahorita aquí y a los que nos han acompañado virtualmente, y especialmente a las participantes con sus ponencias. Gracias, hasta pronto.